Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. El camino a la enfermedad o el camino a la salud, aquí en el aire de la 91.9 Mantra FM. Y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados que el día de hoy nos acompañan para trabajar sobre este tema tan especial, un tema que siempre preocupa y ocupa tiempo, que es la enfermedad. Quiero presentar a mi derecha, tengo a la doctora Ángela Riedel, ella es médica clínica, trabaja con terapia colónica y también es magnetoterapeuta. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Un gusto que estés aquí con nosotros y que podamos compartir esta charla. También está aquí enfrente mío Romina Molina. Ella es asesora en dietética y nutrición natural y especialista en alimentación ayurveda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Bueno, qué bueno, Romy. Un gustazo. Y a un viejo amigo de Mantra FM, el doctor Claudio Burga Montoya. Él es médico sintergético, es homeópata unicista, osteópata y médico naturista y acupuntor. ¿Cómo andas tanto tiempo? Bien, muy bien. Volviendo a algún origen que estuve acá algunos años. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer. Nos encanta que estén acá los tres y que de alguna manera podamos, un poco a partir de esta charla, empezar a tomar conciencia, ¿no? Por lo pronto, como arranqué en el programa, de preguntarles si cada uno de nosotros tiene una autopista propia, una carretera propia que lo lleva a la enfermedad. Yo creo que la enfermedad, más que algo que nos cae así como, uy, te enfermaste, qué mal, tendremos que cambiar nuestra visión y ver a la enfermedad como una oportunidad, un aprendizaje, una oportunidad para aprender qué, lo que no quisimos aprender en nuestro estado de conciencia, limitado, por supuesto, de todos nosotros. Entonces, cuando uno no quiere ver y no quiere aprender y no quiere evolucionar una parte de uno, resulta que lo reprime y eso se hace síntoma. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando uno reprime una emoción, eso genera un exceso en un meridiano o más meridianos, ¿sí? Porque el psiquismo está relacionado con los órganos, genera un exceso y eso genera un síntoma. Ahora, Claudio, nadie que cuando se enferma dice, gracias por la oportunidad, nos da como un miedito en el underground, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, que es muy difícil pegarse a este sentir que estás trayendo. Para eso estoy yo acá. No, justamente para que podamos cambiar la visión y empezar a ver qué me dice la enfermedad, para empezar a decodificar el síntoma y empezar a amigarnos con el lenguaje implícito del síntoma. Entonces yo puedo decodificar el síntoma y puedo ver qué me está diciendo mi síntoma y qué es lo que tengo que aprender que no estoy aprendiendo. Entonces, no es que a uno le da una alegría inmensa, sino que dice, uy, qué bueno, voy a aprender. ¿Qué podemos sumar a eso? O sea, ¿cuál es ese síntoma? O sea, ¿qué es lo que tengo que descubrir? Porque hay algo a descubrir en la enfermedad. Sí, la realidad es que el primer paso, creo que en toda terapia, es el autoconocimiento. Es empezar a conocer quiénes somos y cómo nos manifestamos en nuestros 3 niveles de existencia, a nivel mental, a nivel emocional y por ende a nivel físico. Y esa es un poco la visión de la Ayurveda, ¿no? Cuando aparece la enfermedad, nosotros podemos determinar de alguna manera, digamos, sabiendo cuál es nuestro dosha. Una de las teorías más importantes de la Ayurveda es la teoría de los 3 doshas, donde nosotros podemos conocer estas 3 energías que están interactuando dentro de nuestro organismo y que tenemos una predominancia de una por sobre la otra y están relacionadas directamente con los elementos que están dentro de nosotros como están en la naturaleza. Hablamos del fuego, hablamos del agua, el éter, el aire y la tierra, ¿sí? De acuerdo a cómo se manifiestan estos elementos dentro de nosotros, vamos a tener un predominio de uno por sobre el otro, por ende van a ser también la forma en que se puede manifestar la enfermedad, ya sea a nivel físico, pero que va a tener una relación directa con un estado emocional que va a estar relacionado con tu dosha, ¿no? Entonces el primer paso que plantea la Ayurveda es
Bueno, a ver, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos a nivel emocional? ¿Quiénes somos a nivel mental? Y por ende, ¿cómo se manifiesta esto a nivel físico? ¿Existe no enfermarse? O sea, ¿existe no pasar por el proceso de la enfermedad? Más que una definición, es eso, un proceso. Y la enfermedad no es una línea estable en donde hay salud o enfermedad, sino son equilibrios que va buscando como para ir transitando. Y por eso en esto de aprendizaje y de reconocimiento hay que hacer un movimiento. Entonces, para mí personalmente no existe un estado de salud perfecto, en armonía, porque estas señales son las que nos van llevando a un estado de ir evolucionando. Y esto que hablaban de la enfermedad, o sea, básicamente no es algo ya etéreo. Hoy la neurología, todo está, se va reflejando, y esto pasa, todas estas emociones son neurotransmisores. O sea, no queda como algo etéreo, como alguna vez se presentó, que la emoción no está. Entonces está corroborando lo que la medicina china decía hace 5.000 años de medicina escrita y más de 10.000 de escritos sueltos. Que hay órganos que se enferman y producen una emoción, o una emoción cuando afecta al órgano. Por eso... O sea, hay como una unida, esta es la carretera. Hay una Claro, ida sí, y hay una vuelta, es un relación directa. feedback, o sea, y esto de reconocer la enfermedad, y todo esto es, ¿qué hago yo con esto? O sea, y cada uno, como seres humanos, más allá de cada uno en su terapia, el aportar es que el paciente, con la visión de paciente que está desde el oriente, que es uno se sienta, tiene paz y orienta, es el partícipe es el partícipe de la curación y de la salida. El resto somos como informadores de diferentes estrategias para volver a un camino. O sea que en cierto punto el hecho de curarse, la decisión la tiene la misma persona. Exacto. Y muchas veces el curarse es mucho más amplio de tengo un síntoma y se me pasó. Gracias a Dios hay síntomas leves, banales, que lo que nos hacen es llamar a la atención este pequeño equilibrio. Cuando surgen otros más profundos, esos son otras señales, y bueno, pero la participación es personal y directa, con la asistencia, ¿no? Porque hay caminos que a veces uno no tiene el conocimiento, ¿no? Estaba pensando, todos tenemos un punto débil, Claudio, en el organismo, y aquí viene le sumo un poquito más a esto. El reconocer cuáles son esos puntos débiles que puede tener el cuerpo, ¿está hablando de un tipo de emoción con la que yo habitualmente suelo manejarme? En general hay determinados tipos de caracteres, ¿no? Entonces hay una tendencia, por ejemplo, el colérico tiene una tendencia más a reaccionar rápidamente, pero el flemático, que sería el CAFA, ¿no? El flemático sería el que es más rumiante, es más racional, tiende a racionalizar, a estar más tranquilo, y todos estos tipos de... después está la persona que tiene una tendencia más distraída, más etérea, que tiene una tendencia más a la tristeza, más a lo que antes se llamaba el bohemio. Entonces son determinados tipos, pero la curación, el trabajo que tenemos nosotros como seres humanos es empezar a regular estos doyas, empezar a habitar todos estos personajes, ¿no? El racional, el que puede reaccionar adecuadamente ante una situación, y el que usa más el cerebro derecho, que sería más el bohemio. O sea, empezar a habitar todos para que estén todos en equilibrio y no necesitar enfermar. Y cuando uno se enferma, esa es una información muy valiosa. ¿Por qué? Porque esa información me dice qué es lo que yo no quiero evolucionar de mí. Porque lo más supraordenado de todo es la conciencia. Para. ¿Qué es lo que yo no quiero evolucionar de mí? ¿Eso es lo que muestra la enfermedad? Exacto. Es qué es lo que no estoy pudiendo aprender en salud. Porque vos tenés dos caminos. ¿Y cómo descubrís eso? No es tan sencillo, no es que lo descubrís solo. A veces sí, qué sé yo, tenés un dolor de garganta es porque algo te quedó acá, ¿no? Te quedó en la garganta, que no lo pudiste decir, ¿no? O hay síntomas más complejos. Un cáncer es un síntoma más complejo, es una enfermedad más compleja, ¿no es cierto?
pero habla de que la persona, en general, el paciente canceroso es una persona o que ha tenido una nutrición muy mala durante mucho tiempo y aparte es una persona que no se expresa libremente. Porque el que se expresa libremente, no voy a decir que no hace un cáncer, pero es más difícil, ¿no? El que no se guarda nada, digamos. El que no se guarda nada. Si una persona que no se guarda nada hace un cáncer es o porque está en una emoción desequilibrada mucho tiempo. Por ejemplo, un colérico puede hacer un cáncer de hígado, o una persona que se reprime la cólera, o porque tiene una muy mala alimentación toda la vida y bueno, claro, las células porque aguantan hasta un punto. Acá iba y quería por ahí, acá Romina puede aportar. Si una persona es medianamente estable emocionalmente, ¿no? O sea, todos tenemos altos y bajos en lo emocional, pero come fatal. O sea, todo lo que come es veneno. ¿Te enfermas igual o en realidad tiene mucho más peso una condición emocional que lo que como? Mira, lo que pasa es que lo primero que dijiste es contradictorio, porque seguramente una persona que coma muy mal seguramente va a tener desequilibrios emocionales. Entonces es muy difícil que se dé que una persona tenga un equilibrio emocional y lleve ese tipo de alimentación. Entonces hay una relación directa. Yo lo que digo es que uno puede trabajar desde lo sutil y que se manifieste a lo físico, como por ejemplo puede ser una terapia con flores de Bach, que trabaja desde apuntando a las emociones y a los estados mentales para que eso después se refleje a nivel físico, o podemos trabajar desde lo físico para que se refleje en nuestro plano sutil, como es el caso de la alimentación. Hay una relación directa, es como el huevo y la gallina, es por donde empiezo. Pero la realidad es que si yo tengo un desequilibrio a nivel emocional, seguramente la alimentación que elija no va a ser la mejor. Entiendo. ¿Sí? Porque de alguna manera va a tener una relación directa entre el alimento que estoy eligiendo, porque no quiero sanar ese aspecto emocional, entonces no voy a elegir el mejor alimento. ¿Sí? Y al revés, ya te digo, uno puede empezar desde lo sutil y manifestarlo en lo físico, o poner la atención en trabajar en los alimentos, que los alimentos tienen energía y que tienen una incidencia directa tanto a nivel físico como toda su parte energética, y también va a interferir y transformar nuestros aspectos más sutiles, como son la mente y las emociones. Entonces uno también puede buscar armonía a nivel emocional trabajando con la alimentación, que es un poco lo que nos enseña la Ayurveda también. O sea, que dime lo que comes y te diré quién eres. Exactamente. Más o menos, ¿no? A ver, Yo Claudio. Avalo esta teoría, pero es una parte del cuento, para mí. O sea, quiero decir que la alimentación sí se utiliza a la persona, eso es cierto, pero también no quiere decir que uno cuando se alimenta mejor, porque he visto millones de casos, millones es una exageración. Pero he visto muchos casos donde la persona es súper naturista, qué sé yo, y es muy neurótica también. O sea que no es el tema de que solo el alimento es el nivel bioquímico, pero hay varios niveles. Está el nivel bioquímico, está el nivel energético, está el nivel de la conciencia. Entonces, si uno, por ejemplo, aprende medicina naturista, o aprende Ayurveda, o aprende medicina tradicional china, que también tiene su alimentación, pero en sí mismo no trabajó su conciencia, no trabajó el carácter, va a sutilizarse, pero va a seguir con su carga neurótica. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar, como decía Romina, en que un ser humano tiene el nivel bioquímico, tiene el nivel emocional, ¿sí? Tiene el nivel mental, el nivel espiritual. Entonces ahí es donde y cada una de las distintas medicinas trabaja sobre la acupuntura, por ejemplo, trabaja en el nivel energético, la alimentación trabaja en el nivel bioquímico y en el nivel energético. Después está el nivel de la información, que ahí trabaja la sintergética con los filtros, y después está el nivel de la conciencia. Entonces, si uno no trabaja con la conciencia, que seguramente la filosofía Ayurveda tiene los Vedas, que son un montón de libros que también trabajan todo el comportamiento, el trabajo del carácter, y todas las medicinas ancestrales lo hacen porque saben que digo porque esto es una confusión que a veces se da, de que uno dice, bueno, yo me alimento bien lo que quiero agregar es que ¿por qué me enfermo? Es que a veces creemos que nos alimentamos bien. Y esto es lo que viene a traer también la alimentación consciente. Muchas veces
creemos, muchos los Eso. que practicamos por ahí el vegetarianismo, Sí. hace más de 10 años creemos que comemos bien, y lo que trae la alimentación consciente es una nueva visión a un montón de cosas que nosotros creíamos que era saludable y que no lo son. Y Entonces, incluso a veces si la hay por cosas eso te digo- saludables que no nos hacen bien. Exactamente, Porque por esa eso también está. claro, por eso también en la teoría de los 3 sellos de la Ayurveda dice, por más que la naranja sea saludable, si vos sos pita, y si vivís a naranjas, no va a ser un alimento que por más que sea sátrico y saludable, te va a armonizar. Claro. Entonces, yo comparto totalmente lo que vos decís, pero también hay que tener en cuenta esto, que a veces mucha gente cree que come saludable y por ejemplo, no hace los reemplazos nutricionales necesarios. O una persona, por ejemplo, vegana, cree que come saludable por el solo hecho de ser vegano y vive alimentación industrial. No come carne, pero vive alimentación industrial. Claro. Entonces, hay un montón de factores que hacen a la verdadera alimentación natural, a la fisiológica, a la que verdaderamente nos armonizan los 3 aspectos. Y por eso vuelvo al tema del autoconocimiento, de saber dentro de los alimentos naturales cuáles son los que verdaderamente nos armonizan en estos 3 niveles, pero también el tema nutricional, porque yo lo que veo hoy en día es que muchas personas reciben mucha información por internet, de acá, de un blog, de allá, y hay un montón de temas nutricionales, como puede ser reemplazar adecuadamente la proteína animal por una proteína completa de origen vegetal, que se deja totalmente de lado, y de ahí también aparecen desequilibrios, o por el tema de la B12, por ejemplo, que aparecen desequilibrios a nivel del sistema nervioso también. Entonces, ojo cuando decimos que Nos alimentamos bien. Claro, Bien. exacto. ¿Querés agregar algo, Ángela, a esto que estábamos comentando? Sí, desde mi parte de trabajo, digamos, es lo más grosero, en el sentido más físico, al trabajar con las terapias colónicas, que hace casi 20 años. Por eso digo, pero hay un factor que depende, y es maravilloso porque es limpieza, es un montón. Pero, ¿qué pasa? Si no hay ese proceso consciente, después se cae. Y en nuestros hábitos culturales, es como que esperamos la solución de afuera y me curo de esto limpiando después de 20 años de laxante, y no. Depende qué querés curar. O sea, yo hago esta parte, hay otra que te toca. Claro. Esto, empezar a conocer... Claro, no está tan en manos del terapeuta, esto que es que hay decir. factores, entonces después también hay mucha información, la constipación tiene que ver con el no dejar ir. Sí, en la parte mental está entendido, en la parte física no es lo vivido. O sea, porque no es tan sencillo desde la mente controlar... A ver, ¿qué es lo que no dejó controlar, porque queremos como controlar, o la pastillita que controle el proceso. Por eso es empezar un camino, y hay cosas que hay que mejorar un poco, ir puliendo el tema de alimentación, tomar contacto con esto que es nuestra alimentación hoy en día. Está todo muy industrializado, desde lo químico, pero también desde lo energético. Todos estos aparatos y demás son fantásticos, nos mejoran la vida, pero nos condicionan a campos electromagnéticos. Estamos alterando la parte básica de nuestra conducción, y ahí después... Sí. deja un terreno desfavorecido para otro, y eso genera estados mentales de mantenimiento de esta rumiación. Por eso hay que trabajar desde todas las hay varias líneas, ¿no? Sí. Pero es que esto, por eso es que integrarlo. Yo digo una cosa, ¿no? La importancia de los traumas. Porque uno tiene una buena alimentación, pero de repente viene una situación traumática. Por ejemplo, Hammer, que es el creador de todo un sistema, iba en su crucero, un tipo que tenía un buen pasar, que se iba con su hijo, con su mujer, y un tiro de un príncipe borracho, que le mata al hijo. A él le agarra cáncer, inmediatamente, o sea, le agarra cáncer en un mes a él y a la mujer. Tremendo. Entonces yo digo, ¿cuál es el impacto del trauma? Y entonces, ahí nos damos cuenta de que la situación de la enfermedad depende de mucho más. Hay muchos factores, digamos. Hay muchos factores, y depende mucho más que de lo que yo puedo hacer en el día a día. A este hombre se le murió un hijo y le agarró un cáncer. Claro, porque son situaciones una situación traumática, inesperadas, ¿no? Bueno. Les propongo algo, hagamos un pequeño corte, pero ¿qué recomiendan hacer ustedes cuando nos encontramos frente a la noticia que nosotros o un ser querido tiene la mala noticia de una enfermedad compleja?
¿no? Porque esos son los momentos, por una cosa simple uno lo sobrelleva, Claro. un resfrío, una cosa, hay cosas que son simples, pero la que más impacta y la que da más miedo suele ser la enfermedad que nos empieza a bordear por un sendero por ahí un poco más ríspido. ¿Y qué hacemos con la noticia? ¿Cómo encaramos ahora el proceso de desarmar lo que ya armamos? Vamos a la música y volvemos. El Portal, en la 91.9, Mantra FM. La enfermedad como camino en el aire de la 91.9 Mantra FM. Y continuamos aquí con nuestros invitados del día de hoy. Tenemos a Romina Molina, a la doctora Ángela Riedel y también al doctor Claudio Burga Montoya, cada uno de ellos en su especialidad, para tratar este tema tan especial que es la enfermedad. Y nos quedamos antes de la pausa musical pensando, bueno, recibimos una mala noticia para nosotros, vamos a ponernos en primer plano. ¿Y qué hacemos? Porque cuando a lo mejor tenemos esta noticia, empezamos a pensar, ¿por qué me pasa? ¿Qué hago? Me desespero, no puedo pensar, no sé a quién pedirle ayuda. Mi familia me dice lo que tengo que hacer y se pone todo un movimiento alrededor mío que muchas veces hace ruido y confunde. Entonces, seguramente hay personas que nos escuchan que a lo mejor están atravesando una situación así o que están en un proceso de tratamiento. ¿Qué podemos recomendarle? ¿Claudio? Bueno, en primer lugar, la paz, como decía Carvajal, la paz es el medicamento imperial. Por ejemplo, hablando del cáncer, el cáncer es cualquier tipo de estrés, le da la información al cerebro para multiplicar células. O sea, el estrés, el cáncer es una estrategia adaptativa del cuerpo. Entonces, cuando el paciente empieza a estar en estrés, le dicen, tenés un cáncer, empieza a estar en estrés y no entiende lo que le pasa, la célula empieza, el cuerpo empieza a adaptarse más y empieza a generar más células. Entonces, lo primero que tiene que entender el paciente oncológico es que tiene que estar tranquilo. Y que su medio tiene que estar tranquilo. Bueno, hay 5 oncólogos, hay especialistas en cáncer. Nosotros también, todos los terapeutas que entendemos, que entendemos la enfermedad como aprender a decodificar los síntomas, sabemos explicarle con qué tiene que ver ese cáncer, con qué información tiene que ver ese cáncer, para empezar a conectar, para empezar a desactivar esa bomba. Para empezar a desactivar esa información que está, por ejemplo, un cáncer de mama es un conflicto de nido, que puede ser con los hijos o con el marido. Entonces, si hay un conflicto con el marido, tiene que hacer terapia a los dos, tiene que ver qué es lo que le pasa con el marido, uno lo va charlando, va acompañando. Las enfermedades crónicas son, porque el cáncer sí que es una enfermedad crónica, es como que uno tiene que ir acompañando no solo con la homeopatía unicista, no solo con la osteopatía o la nutrición, sino que tiene que ir acompañando con la palabra este proceso de primero decodificar y después ir acompañando. Si tiene una mala relación con el marido, bueno, a ver qué es lo que vos tenés que produce conflicto. Para, Ángela, y si tu familia no te acompaña en las elecciones que vos haces y es todo un motín el que tenés en tu casa, que te bombardean con que, no sé, tenés que hacer tal o cual tratamiento, que tenés que ver a tal o cual médico, que lo que estás haciendo no sirve. Por eso ahí nos toca acompañarlo, brindarle toda la información posible de la mejor manera, sin ponerle un prejuicio más, sin darle sin desmerecer lo que tampoco digan, o sea, pero es brindarle otra información y el por qué. Hay diferentes caminos, como para afianzar su propia decisión. Y hay veces hay cosas que no
estaría tan fuera de sitio. Por eso, estar permanentemente acompañando, porque hay cosas que no afectan en ceder algo que la familia quiere hacer más estudios, decir, bueno, esto no es invasivo, esto sí, esto, hay cosas que son determinantes, una cirugía ya es, pero bueno, ver y poder evaluar. Claudio, con respecto a la medicina en general, es importante ante un diagnóstico, ¿no? Poder quizás empezar a hacer comparaciones con respecto a otro tipo de medicinas que no sea la tradicional, porque muchas veces la medicina tradicional da respuestas que para la persona son como un poco invasivas o un poco determinantes. Hay conductas que son necesarias y otras que no. Lo importante es escuchar al paciente para ver qué es, porque siempre hay un sitio que es un sitio fuerte en el paciente, ¿no? Por ejemplo, el paciente dice, no, yo me hago quimio porque para mí la quimio me va a curar. Bueno, para este paciente, la quimio es un sitio fuerte. Eso es lo que yo evalué en muchos pacientes que atendí con cáncer, y yo me dedico a escuchar qué es lo fuerte. Hay personas que dicen, no, yo no quiero nada de quimio porque para mí la quimio me va a matar, y si piensa que la va a matar, la va a matar. Entonces, es muy importante este tema de cuál es la creencia del paciente y cuál es porque fundamentalmente yo siempre le digo en el caso que dice Maga, de cuando la familia está en contra, yo le digo, mira, las células son tuyas. O sea, vos tenés que determinar, y en meditación, pensando, tomate el tiempo que quieras, pero tenés que determinar qué es lo que vos querés hacer con esto que te está pasando. Y entonces recién después, porque estudios, bueno, se harán los estudios que se necesiten, pero después el tratamiento está muy en relación, no con lo agresivo del tratamiento, sino con el sistema de creencias de la persona. Pero, a ver, ¿no es muy importante el apoyo de la familia para la decisión que yo tome como tratamiento? Porque si no, digamos, suponete que tenés a todo el mundo en contra, que de golpe decidí ir a un médico sintergético, y tu madre te dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Me entendés? O sea, es como que también... ante esa noticia toda la familia está con el ánimo de apoyar, de acompañar. Nosotros siempre acompañamos. Si el paciente quiere hacer quimio, lo acompañamos en la quimio. Yo la experiencia... Hablo del tironeo, que podés tener. Sí. La experiencia que yo tengo es que yo no hago tironeo, porque si toda la familia quiere algo y el paciente... O sea, yo respeto lo que dice el paciente. En todo caso, citaré a las personas y todo, pero para charlar y para informar. Pero yo lo que veo con la sintergética es que la sintergética es un tipo de equilibrio de los doyas que es muy bueno en el sentido de ir acompañando al paciente canceroso que se va desequilibrando con la quimio y que a través de la sintergética se va volviendo a equilibrar. Por supuesto que la alimentación es vital. Sí, eso estaba pensando, es vital para mantener la vitalidad de los meridianos, sobre todo cuáles son los cereales, cuáles son las legumbres que van a tonificar los meridianos que están siendo, digamos, desvitalizados por la quimio. Por ahí a veces se necesita alguna planta o a veces se necesita, pero la sintergética produciendo el equilibrio de los doyas a través de los dipolos de los chakras, y aparte hay un sistema en sintergética que es a través de una dilución que se hace con los aparatos de los mismos quimioterápicos que disminuyen un montón, yo diría disminuyen los efectos adversos a mucho menos de la mitad. Mira, Romy, si una persona le dan esta bomba de noticia, ¿no? Y es una persona que viene comiendo carne, que realmente su alimentación a lo mejor tiene una característica así poco saludable, por decirlo de una manera. ¿Se puede hacer el cambio tan de repente frente a un suceso de esta naturaleza? Mira, por lo general la gente quiere, cuando atraviesa esta situación, obviamente si tiene ganas de curarse, va a buscar las herramientas, ¿no? Pero por ahí llegan con esta idea de que uno le va a dar la solución mágica y que ese cambio de alimentación lo van a hacer de un día para el otro. Y la realidad es que si hay algo que enseño en mis talleres, es que a desarrollar, yo soy terapeuta también en Flores de Bach, y la verdad que trato de trabajar los talleres siempre también a un nivel de conciencia y acompañando a cada uno de mis alumnos para que entiendan que es un cambio de hábitos. Es desautomatizar algo que venimos sosteniendo hace 30, 40, 50 años para pasar a tomar hábitos que son tal vez muy diferentes a los que estamos acostumbrados. Entonces,
cada vez que generamos cambios de hábitos en nuestra vida nos llevan tiempo. Pero ¿se la banca el cuerpo cuando haces un cambio? Suponete, no tomes más café o no o tal cosa. ¿Es posible hacer ese cambio sin que el cuerpo también te pase factura por esa abstención? Mira, digamos? si está acompañado y los reemplazos son los adecuados, se puede hacer. Pero si vos me decís, un paciente oncológico te diría, tiene que pasar a hacer alimentación viva para acompañar el proceso, para justamente lo que explicaba el doctor, poder armonizar, pero la realidad es que es un cambio muy fuerte. Entonces vos me decís, yo le daría alimentación viva para que vaya limpiando el organismo también de toda la toxicidad que genera la quimioterapia, pero sería muy idealista de mi parte y poco realista. Entonces, yo en mis asesorías nutricionales parto de qué es lo que está comiendo la persona. El primer paso es, bueno, contame qué es lo que estás comiendo. Y a partir de ahí empiezo a generar los cambios de alimentación que sean posibles. Claro, No los ideales. paulatinos, ¿no? De manera paulatina y los que sean verdaderamente Claro, posibles para la persona. Porque si no entra en estrés. Genera Exactamente. estrés. Tal Estrés cual, y frustración, que es lo que no cual. queremos. Por eso, en la consulta ayurvédica, el primer paso es contame quién sos. Contame qué te pasa, contame cuáles son tus actividades, a qué te dedicas, con quién vivís, porque todo eso hace al cambio de alimentación. Si yo te paso un plan divino, hermoso, ¿no? Y ahí queda en un cuadrito para colgarlo en el living de tu casa, no sirve de nada. Bien, Por eso, díganme, sí. Yo veo Marco Mejía Flores. ¿Qué debo aprender de esta enfermedad? Pero no sé a qué enfermedad se refiere. Ahora le preguntamos a Marco, creo que tenía que ver con artritis en todo el cuerpo, o artrosis. No, artrosis es otra cosa. Artritis, entonces. Bueno. Porque también hacer la lectura de lo que nos No, enseña la la artritis enfermedad. tiene que ver fundamentalmente, depende cuáles si están todas las articulaciones, tiene que ver con un trastorno, todas las autoinmunes tienen que ver con un trastorno de autorreconocimiento, ¿no? Primero se va deteriorando el intestino delgado y después van entrando los pedazos de lo que se llaman los péptidos, que son pedazos de proteínas y generan un enloquecimiento del sistema inmune. Eso por un lado. Desde el punto de vista psíquico, nosotros vemos que en algún momento hubo una situación traumática en la artritis. En cualquier enfermedad, en el cáncer, en la artritis, en cualquier enfermedad. Y eso a veces está conectado de acuerdo a la teoría de los septenios, que la sintergética lo toma de Rudolf Steiner, del creador de la antroposofía. De acuerdo a los septenios, ese trauma que genera la artritis está conectado con otro trauma que está en el primer septenio, en el segundo o en el tercero. ¿No Bien. es cierto? ¿Quieres agregar algo? Sí, quería agregar algo porque, digamos, se está estudiando mucho y esto que lo que Claudio hablaba le llaman lo que es tema de permeabilidad intestinal. Exacto. Por ejemplo, acompañando ya a un paciente hace más de una década, tema de una psoriasis profunda, marcada. Ya había empezado de joven también con artritis reumatoidea, la artritis psoriásica, colon irritable, su visión cambió por un médico ya hace cuántos años en Norteamérica que trata la psoriasis de 3 pilares, lo que es la quiropraxia, la corrección de trastornos nerviosos, información a todo lo que es el resto, trae y lleva la información del cuerpo, una dieta alcalina y corregir la permeabilidad intestinal. Claro. La permeabilidad, es el doctor Pagano, no puede checarlo. La permeabilidad tiene relación con esto y ahí no trata solamente ver el tema parasitosis, ver el tema candidiasis, ver el tema factores extra, medicación, otros alérgenos de la alimentación. Hay cantidad de conservantes, saborizantes, cosas que irritan el estrés en esto de espasmos y distensiones. No hay una normal circulación. Se hacen agujeros en el intestino y pasa todo esto que es información. Esta información a nivel del sistema nervioso y todo baja, y el sistema inmune, que está el 80% está en la parte digestiva. Amígdala, apéndice, son dos grandes radares, ¿no es cierto?, que identifican que entra y que sale, que tiene que... Y hay mala información. Eso pasa y empieza la autodestrucción, falta de reconocimiento.
depende del terreno, en algunos sería como la base de las enfermedades desde lo biológico. Depende del terreno, puede ser una artritis, puede ser un Tiroides. cáncer, Claro. puede ser el nombre de la enfermedad, es algo No, que no le prestamos tanta atención al intestino, ¿no? el pobrecito Sí, viene mal si la derecho banca, y no es elegante, ¿no? y más la parte, a ver, yo Sí. reconozco, no es lo más Se elegante, banca todas pero el es una de las intestino. funciones ¿No? Está, Es como un paredón en el cuerpo que se come los cachetazos de lo que le metemos adentro, ¿no? Lo que se Fundamental. llaman yoga y en ayurveda de la pana es tan importante como el prana, o sea, la incorporación Claro. de energía es tan importante como la eliminación Como la de esa energía. Ahí eliminación. se completa el ciclo. Si no se completa el ¿Cómo ciclo, lo- la energía está estancada. ¿Cómo lo llamaste? Apana. Apana. El apana es la se le llama a la eliminación. Ah, mira. Sí. pero esto está, digamos... Prana y usted- apana es un ciclo de, Sí. de lo que ingresa y todo lo que ingresa tiene que salir. Y ahí se A completa ver, el pero ciclo, esto ¿no? está sustentado, y Claudia me lo va a decir, o sea, desde lo más básico de la anatomía, que yo no lo entendía así cuando lo estudié hace unos cuantos añitos, sino hasta con un diagrama. Toda la circulación que irriga y absorbe los nutrientes desde la parte alta hasta la última porción, la parte venosa absorbe líquidos, absorbe nutrientes, toda esa circulación se forma una gran vena, la mesentérica, y pasa por el hígado. Se filtra en hígado, sí ¿O sí? o sí. Hígado refiltra todo, aprovecha, saca, hace casi que- 1000 funciones. Lo que puede. Esa sangre la vuelve a circulación y ahí vamos al dibujito que nos enseñaron en la primaria. La venosa que es azul, va al corazón, oxígeno, pulmones, le cambio y la mando roja y livianita a todo el cuerpo. Pero el primer gran proceso, y depende de lo que entra por la boca. Tal cual. Sí, tal igual cual. el síndrome de impermeabilidad intestinal está relacionado con el intestino delgado, la segunda porción del duodeno. Ahí se nos juega todo, porque Y se ahí absorbe es el la mayor 90% de los parte, exacto. alimentos. Chicos, podemos recibir algún consejo, alguna reflexión que haga esto, que colabore con el prevenir en salud, ¿no? Es decir, evitar, y no porque hagamos un esfuerzo sobrehumano, sino hacer que no nos enfermemos. Ángela, Que no nos enfermemos. Bueno, primero sería la aceptación del lugar en que estamos. Cuando viene un desequilibrio o un síntoma, reconocerlo y ver qué parte nos toca, qué podemos hacer, y ahí buscar información, o sea, a partir y al profesional conveniente. Pero básicamente sí que podemos hacer, empezar a mejorar ciertos hábitos, tener relación con la alimentación, y después básicamente es eso, primero el reconocimiento y no la actuación por el miedo, que es lo natural, y es algo básico, nos surge el miedo, pero el miedo bloquea y el miedo da, a veces nos llena toda esta sensación de que era la cosa mágica, la cosa ya, son todos procesos, y a ver cómo se desanda. Están desde síntomas más leves, como decíamos, estos pequeños trastornos, resfríos y demás, hasta que ir también profundizando. son indicadores. Son indicadores, de lo que algo- porque que algo son pasa. registros. De que son los está primeros baja la- registros, ¿no? un está baja la herpes, energía. como estábamos hablando del herpes, son manifestaciones, la luz roja de un tablero. Bien, Por bloquearla solamente no vamos a ganar que se mejore. bien. Gracias, Ángela, doctora Ángela Rieder, con quien estábamos compartiendo. Romina Molina, tu reflexión final, tu consejo. Bueno, mi trabajo básicamente es de prevención, es trabajar para promover la salud y creo que a lo largo de sobre todo de este último siglo, el ser humano se alejó mucho de su naturaleza. Por eso también se alejó de su alimentación fisiológica. Entonces mi trabajo es volver a ese alimento fisiológico. Desde la visión Bach puedo decir que reconocer los primeros síntomas, escucharlos para que, o sea, evitar esto de tapar ese síntoma para que luego no se convierta en algo mucho más grande, ¿no? Y que nos traiga un aprendizaje que por ahí nos lleve otro tipo de trabajo para poder superarlo y llevarlo adelante. Así que creo que la herramienta fundamental es el autoconocimiento y la apertura de conciencia y reconocernos en los 3 niveles, porque muchas veces le prestamos atención por ahí solo al cuerpo físico, pero entender que existimos también en nuestra calidad de pensamiento y en nuestra calidad de nuestras emociones. Gracias, Romy. Un Muchas gusto gracias. tenerte acá. Claudio Burga Montoya. Alimentación ordenada, los hábitos ordenados. También los 3 ochos.
8 horas de descanso, 8 horas de recreación, o un poco menos tal vez, porque nosotros vivimos en una sociedad difícil, y trabajo. Esas tres, o sea, reconocer el descanso, reconocer el esparcimiento, ¿no? Porque nos estresamos porque hay cosas que no estamos reconociendo. Y después, autoconciencia. Fundamental la autoconciencia para ver qué es, en qué puedo transformarme en cada situación. Cada día puedo, uno sabe en qué podría ser mejor, ¿no? Y creo que esto, yo insisto, sin la autoconciencia es lo más supraordenado de todo. Sin eso estamos fritos. Bueno, gracias por todo este aporte del día de hoy. A mí me gustaría agregar un bocadito final que por ahí a muchos, ¿no?, les pudo haber pasado que la enfermedad golpeó su puerta y después de ese impacto, porque es un impacto, un dolor en el corazón, un dolor en la boca del estómago, que nos agarran un montón de angustias, a lo mejor un ratito de buscarse en un espejo o de buscar a alguien que queremos y preguntarnos, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Y qué es lo que me está pasando? Claro, ¿no? Para poder pedir esa ayuda que a lo mejor hoy estamos necesitando. Claro, para poder decodificar el síntoma, ¿no? Si yo no puedo decodificarlo, tengo que buscar a alguien que me lo decodifique. Alguien que me ayude, totalmente. Chicos, gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nosotros nos vemos con muchísimos mañana y con otros el lunes. A las 12 del mediodía. Mantra FM. Sintoniza nuestro mundo interior. Chau, chau. Chau. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM. ...91.9... Vibración de la nueva conciencia.